Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Jesucristo, a lo largo de su ministerio en la tierra, utilizó parábolas para enseñar verdades espirituales y morales. Estas historias simples pero profundas contienen lecciones que han sido interpretadas y discutidas durante siglos. En este video exploraremos 7 de las parábolas más conocidas de Jesús, analizando el contexto en el que fueron contadas, sus narrativas y sus respectivas interpretaciones. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir. 1. La parábola del hijo pródigo. Lucas 15:11-32. Un hombre tenía 2 hijos. El menor pidió a su padre su parte de la herencia y partió hacia un país lejano, donde desperdició todos sus bienes viviendo irresponsablemente. Cuando todo terminó, hubo una gran hambruna en aquel país y él empezó a pasar necesidad. Entonces decidió regresar a casa y pedirle a su padre que lo aceptara como sirviente. Al regresar, su padre lo vio de lejos, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó, ordenándoles preparar una gran fiesta para celebrar el regreso de su hijo perdido. El hijo mayor, al enterarse de la fiesta, se indignó, pues siempre había sido obediente y nunca había recibido una celebración tan grandiosa. El padre explicó que era necesario celebrar, porque el que se había perdido había sido encontrado. Explicación. La parábola del hijo pródigo ilustra el amor incondicional de Dios por todos sus hijos, independientemente de sus errores y fracasos. El padre representa a Dios, y el hijo menor representa a los pecadores que se alejan de Dios, pero que, cuando se arrepienten, son recibidos con alegría. El hijo pródigo es recibido con un gran banquete. En Lucas 15:7, Jesús afirma que hay gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El vestido nuevo puede verse como un símbolo de la nueva vida y justicia que Dios concede a quienes se arrepienten de sus pecados y regresan a Él. Espiritualmente, el anillo que el hijo recibe del Padre puede representar la restauración de la autoridad y herencia espiritual que recibe el pecador al regresar al camino divino. Dios no solo perdona, sino que también restaura la plena comunión y los privilegios que conlleva ser hijo de Dios. Las sandalias simbolizan la libertad que Dios concede a los pecadores arrepentidos. Indican que el hijo ya no es esclavo del pecado, sino que ha sido liberado y restaurado a su posición de hijo en la casa de su padre. El hijo mayor simboliza a aquellos que se consideran justos y que muchas veces tienen dificultades para aceptar que Dios ofrece perdón y gracia a quienes se arrepienten. La parábola también enfatiza la importancia de la reconciliación, tanto con Dios como con los demás. El padre no solo perdona al hijo, sino que lo devuelve completamente a su posición en la familia, simbolizando la totalidad del perdón divino y la restauración de las relaciones. El mensaje central es la celebración del arrepentimiento y el regreso a Dios. 2. La parábola del buen samaritano. Lucas 10:25-37. Un experto en la ley le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Jesús respondió preguntando qué estaba escrito en la ley, y el hombre citó el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En respuesta, Jesús contó la historia de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, quienes lo dejaron casi muerto. Un sacerdote y un levita pasaron junto al herido, pero no lo ayudaron. Un samaritano, sin embargo, se detuvo, curó las heridas del hombre y lo llevó a una posada, donde pagó para que lo cuidaran hasta que se recuperara. Explicación. La parábola del buen samaritano enfatiza la importancia del amor y la compasión, independientemente de las diferencias culturales, religiosas o étnicas. En la época de Jesús, los judíos despreciaban a los samaritanos, lo que hace que la elección de un samaritano como héroe de la historia, el uso del aceite por parte del samaritano, simboliza la intención de sanar y aliviar el sufrimiento del herido. Espiritualmente, se puede considerar que el aceite representa la compasión, el cuidado y la presencia restauradora de Dios
en la vida de una persona. En un nivel espiritual más profundo, el aceite puede simbolizar la unción divina, es decir, la gracia de Dios derramada sobre las personas para traer sanación y restauración. El uso del vino por parte del samaritano puede simbolizar la limpieza de heridas, representando la limpieza del pecado y la limpieza espiritual que Dios ofrece. El pago de la posada puede simbolizar el costo del cuidado y la redención que Cristo hizo por nosotros, ofreciéndose como sacrificio para pagar nuestra deuda y traernos la justificación completa. La principal lección de esta parábola es que el prójimo no se define por la proximidad o la semejanza, sino por las acciones de amor y misericordia. Jesús enseña que debemos amar y ayudar a todos sin importar quiénes sean. 3. La parábola de la oveja perdida. Mateo 18, 12, 14, Lucas 15, 3, 7. Jesús contó la historia de un pastor que tenía 100 ovejas. Cuando una de ellas se perdió, dejó las 99 en el campo y fue en busca de la oveja perdida. Cuando la encontró, se alegró mucho y regresó a casa con ella, diciéndoles a sus amigos y vecinos que se alegraran con él, porque había encontrado la oveja perdida. Explicación. Esta parábola ilustra la profunda preocupación de Dios por cada individuo. En la sociedad judía del siglo I, el pastor era una figura común y respetada. La imagen del pastor y la oveja era bien conocida y utilizada con frecuencia en las escrituras hebreas para describir la relación entre Dios e Israel. Por ejemplo, el Salmo 23 describe a Dios como el buen pastor que cuida de sus ovejas. Las ovejas eran un recurso valioso en la economía agraria judía, ya que proporcionaban lana, leche y ocasionalmente carne. Perder una oveja no era solo una pérdida económica, sino también un asunto personal para el pastor, quien era responsable del bienestar de cada oveja de su rebaño. La oveja perdida representa a los que se alejan de Dios, y el pastor representa a Jesús, que vino al mundo a buscar y salvar a los perdidos. El gozo del pastor cuando encuentra las ovejas muestra el gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente. En resumen, todos éramos pecadores por naturaleza, pero la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo al mundo para rescatarnos de la maldición del pecado mediante su maravillosa gracia. Jesús también reitera que el reino de Dios no es solo para los justos y respetuosos de la ley, sino también para aquellos que se han extraviado y son considerados perdidos. Jesús, al contar esta historia, reafirma el valor de cada persona, independientemente de su situación moral o social. El mensaje central es el valor infinito de cada alma para Dios y su voluntad de buscar y rescatar a los que están perdidos. 4. La parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, 9, 14. Jesús contó esta parábola a aquellos que confiaban en su propia justicia y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar, un fariseo y un recaudador de impuestos. El fariseo de pie oró consigo mismo, dando gracias a Dios por no ser como los demás hombres, citando sus buenas obras como el ayuno y el diezmo. El publicano, en cambio, permanecía a distancia, sin atreverse siquiera a levantar los ojos al cielo, golpeándose el pecho y diciendo: «Dios, ten piedad de mí, pecador». Jesús concluyó que el publicano, y no el fariseo, era justificado ante Dios, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Explicación. La parábola del fariseo y el publicano enseña sobre la verdadera humildad y la actitud correcta al acercarse a Dios. El fariseo, que representaba la autosuficiencia y el orgullo, creía que sus obras lo hacían justo, mientras que el recaudador de impuestos, que reconocía su propia indignidad, pedía humildemente misericordia. En la sociedad judía de aquella época, los publicanos eran vistos como impuros debido a su asociación con los gentiles, es decir, los romanos, y sus prácticas deshonestas. A menudo se les colocaba en la misma categoría que pecadores, un término genérico que incluía a aquellos que no seguían estrictamente las leyes religiosas judías. Jesús enseña que Dios se complace con aquellos que se acercan a Él con un corazón humilde y arrepentido,
en lugar de confiar en su propia justicia. La religiosidad del fariseo se anteponía a su fe y dependencia divina, mientras que el publicano mostraba un alma sincera y contrita. 5. La parábola de los talentos. Mateo 25, 14-30. Cristo contó la historia de un hombre que antes de viajar a otro país, confió sus bienes a sus sirvientes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, según la capacidad de cada uno. El siervo que recibió 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 talentos ganó 2 más. Sin embargo, el siervo que recibió 1 talento, temiendo perderlo, cavó un hoyo y escondió el dinero. Cuando el amo regresó, alabó a los 2 primeros siervos por su fidelidad y los recompensó, pero reprendió al tercero por su negligencia, llamándolo siervo malo y perezoso. Le quitaron el talento y se lo dieron al que tenía 10, y al siervo inútil lo echaron fuera donde había llanto y crujir de dientes. La parábola de los talentos enseña sobre la responsabilidad de utilizar los dones y recursos que Dios nos da para su gloria y servicio. Los talentos representan no solo el dinero, sino todas las habilidades, oportunidades y recursos que Dios confía a cada persona. Los siervos fieles son aquellos que usan productivamente y para bien estos dones, sirviendo a Dios y difundiendo la palabra, mientras que el siervo perezoso representa a aquellos que por miedo, negligencia o indiferencia no hacen uso de los dones recibidos. La lección es que Dios espera que seamos buenos administradores de lo que Él nos confía y que al final tendremos que rendir cuentas. 6. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1-13. Jesús contó la historia de 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas fueron prudentes y tomaron aceite en sus tinajas junto con las lámparas, mientras que las otras 5 fueron insensatas y no tomaron aceite extra. Como el novio se tomó un rato, todos se adormecieron y se quedaron dormidos. A medianoche se escuchó un grito que anunciaba la llegada del novio. Las vírgenes insensatas, cuyas lámparas se estaban apagando, pidieron aceite a las prudentes, pero las prudentes dijeron que no podían compartirlo porque podría no haber suficiente para todas. Las mujeres insensatas fueron a comprar aceite, pero mientras ellas estaban fuera, llegó el novio, y las vírgenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Cuando los demás regresaron, encontraron la puerta cerrada y fueron rechazados. Explicación. La parábola de las 10 vírgenes enfatiza la importancia de estar preparados para el regreso de Cristo. Las vírgenes prudentes representan a los creyentes que están espiritualmente preparados y vigilantes, manteniendo su fe y obediencia a Dios. Los insensatos, en cambio, representan a aquellos que, a pesar de conocer la verdad, no viven según ella y no están preparados para el regreso de Cristo. Una interpretación común sostiene que el aceite representa la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo es quien nos da fuerza, iluminación espiritual y sostiene nuestra vida de fe. Sin el Espíritu Santo, simbolizado por la falta de aceite, es imposible estar preparado para la venida de Cristo. La parábola también enseña que esta preparación espiritual es personal e intransferible. Las vírgenes prudentes no podían compartir su aceite con las insensatas, simbolizando que cada persona debe cuidar su propia vida espiritual. Nadie puede prestar o transferir su preparación espiritual a otro. La principal lección es la necesidad de vigilancia y preparación espiritual, ya que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor regresará. 7. La parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24-30. Jesús contó la historia de un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando el trigo brotó y formó espigas, apareció también la cizaña. Los sirvientes del hombre preguntaron si debían arrancar la cizaña, pero él dijo que la dejaran crecer con el trigo hasta la cosecha.
En el momento de la cosecha, la paja se separaba del trigo, se ataba en manojos y se quemaba, mientras que el trigo se recogía en el granero. Explicación. La parábola del trigo y la cizaña aborda la coexistencia del bien y el mal en el mundo hasta el fin de los tiempos. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. El trigo representa a los hijos del reino, mientras que la cizaña representa a los hijos del maligno. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, que trabaja para corromper y engañar. Jesús enseña que aunque el mal esté presente en el mundo, Dios permitirá que ambos crezcan juntos hasta el día del juicio, cuando habrá una separación final. Los segadores son los ángeles que al final de los tiempos separarán a los justos de los malvados. La cosecha simboliza el juicio final, cuando los justos serán arrebatados y recompensados con el reino, y los malvados serán castigados y arrojados al infierno. Esta parábola ofrece una idea de la paciencia y soberanía de Dios al tratar con el mal en el mundo. Conclusión. Las parábolas de Jesús continúan inspirando, desafiando y guiando a millones de personas en todo el mundo. Sus historias sencillas pero llenas de sabiduría nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras actitudes y nuestra relación con Dios y los demás. Cada parábola presenta una faceta única del reino de Dios y ofrece lecciones prácticas para la vida diaria. Al meditar en estas parábolas, somos llamados a transformar nuestro entendimiento en acción, buscando vivir de acuerdo con los principios que Jesús enseñó. Si te ha gustado nuestro video, no olvides suscribirte, dejar un like y compartirlo. Hasta la próxima.